Hola, mi nombre es Héctor y les hablaré acerca de la dictadura. ¿Qué es la dictadura? Una dictadura es un sistema de gobierno que concentra todo el poder en una sola persona o un grupo. Se denomina también como gobierno de facto, es decir, que ejerce el poder de la práctica pero no está respaldado por ninguna norma jurídica y no representa la división de poderes ejecutivo, legislativo y judicial. El sistema político resulta una dictadura que no representa al pueblo ni reconoce sus derechos. ¿Y qué características hay de la dictadura? Bueno, pues la dictadura se caracteriza por la identificación del Estado con un único partido político, la supresión de la división de poderes, la figura de un líder o dictador, el control de los medios de comunicación y la censura, el uso de la fuerza militar y la violencia, y la representación de los derechos humanos y libertades individuales. ¿Qué podemos concluir con esto? La dictadura no tiene control ni límites en su accionar. La dictadura en Brasil fue un régimen autoritario que comenzó con el golpe militar el 31 de marzo de 1964 con la expulsión del presidente João Goulart. El régimen militar duró 21 años, finalizó en 1985 y estableció la censura de la prensa, la restricción de los derechos políticos, la persecución policial de los opositores del régimen. Como objetivo quería evitar el avance del gobierno de Goulart. El 9 de abril se decretó la Ley Institucional número 1. Con la Ley Institucional número 2 se adoptó el bipartidismo. Con la dictadura surgieron problemas: desempleo, analfabetismo, la destrucción, desnutrición, los bajos niveles de salud, la mortalidad infantil. La dictadura militar argentina, también llamada el proceso de reorganización nacional, fue una dictadura cívico-militar ocurrida en Argentina entre los años 1976 y 1983. La dictadura llegó oficialmente a su fin el 10 de diciembre de 1983 por un progreso electoral que instituyó un gobierno democrático. Fue un golpe de Estado contra la entonces presidenta María Estela Martínez, quien sería su sucesor, el dictador José Rafael Videla. Cuando acabó la dictadura, Argentina vivió uno de los escenarios más tristes y violentos de su época: decenas de miles de desapariciones sumarias y asesinatos políticos. Dictadura de Uruguay. En 1955, en Uruguay, una crisis económica afectó las instituciones políticas. El 9 de septiembre de 1970, el presidente Jorge Pacheco Areco encomendó a las Fuerzas Armadas la conducción de la lucha contra la guerrilla del Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros. El 16 de diciembre se creó la Junta de Comandantes en Jefe y el Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas. Tras las elecciones, el 1 de marzo de 1972, el presidente Juan María Bondaberry se asumió. El 8 de febrero de 1973, con el propósito de controlar la efervescencia militar, el presidente Bordaberry sustituyó al ministro de Defensa Nacional, Armando Malet, por el general retirado Antonio Francés. A todo esto querían lograr una eliminación de la democracia y una soberanía nacional, entre otras. Las consecuencias: una era que se aprobó una ley de indulto a los presos políticos encarcelados en Uruguay. La dictadura militar en Chile fue el régimen dictatorial establecido el 11 de septiembre de 1973 y el 11 de marzo de 1990. Por extensión, esto se le conoce al periodo de historia chilena en dicho régimen que estuvo vigente. Este periodo se inició con un golpe de Estado que derrocó al gobierno democrático del presidente Salvador Allende. Las Fuerzas Armadas y el orden establecieron una junta militar del gobierno que presidía por el comandante y jefe en el ejército Augusto Pinochet, quien posteriormente se convertiría en el líder de la dictadura durante toda su extensión. Este mismo buscaba las ideologías acerca de la parte derecha y extremista derecha. Además, se basaba en los principios políticos del anticomunismo, el autoritarismo, el militarismo, el conservadurismo, el patriotismo, el chauvinismo, el nacionalismo y el neoliberalismo.